Hola, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a resolver algunos ejemplos que tienen que ver con la fuerza-peso y la segunda ley de Newton. Bueno, este ejemplo dice: determine la masa de un cuerpo cuyo peso en la Tierra es de 100 newton. Si esta masa se llevara a un planeta distante donde la gravedad es de 2 metros por segundo al cuadrado, ¿cuál sería su peso en ese planeta? Bueno, bien. En primer lugar sabemos que el peso es igual a la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad, ¿sí? O bien, un despeje de esta fórmula es que si pasamos dividiendo la aceleración de la gravedad, tenemos que la masa se puede calcular como el peso dividido la aceleración de la gravedad, ¿sí? También recordemos que en el planeta Tierra, ¿sí? En la Tierra, la gravedad es de 9,8, que lo calcularon ustedes, 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Entonces el problema nos dice que determinemos la masa del cuerpo sabiendo su peso en la Tierra. Bueno, además del peso en la Tierra, también conocemos la gravedad en la Tierra, ¿sí? Entonces simplemente tomamos esta fórmula y calculamos la masa. La masa del cuerpo va a ser de 100 newton, ¿sí? Que es el peso en la Tierra, dividido 9,8 metros por segundo al cuadrado, que es la aceleración de la gravedad en la Tierra. Esto nos da como resultado 10,2. Bueno, ¿y en qué unidad quedaría? ¿Sí? Porque acá tenemos newton y acá tenemos metros por segundo al cuadrado. Pero recordemos que newton es kilogramo por metro por segundo al cuadrado. Si agarro newton y lo divido por metro por segundo al cuadrado en ambos lados, del igual, entonces esto se me cancela, ¿sí? Por lo que el newton sobre metro por segundo al cuadrado me queda igual a lo que me sobra, que es el kilogramo, ¿sí? O simplemente pasar dividiendo este metro por segundo al cuadrado para allá y me queda que newton sobre metro por segundo al cuadrado es kilogramo. Pero bueno, también pueden pensarlo de la manera que la masa, sabemos que si estábamos trabajando con unidades del sistema internacional, es decir, newton y metros por segundo al cuadrado, sabemos que la masa se mide en kilogramos, ¿sí? Entonces habíamos dicho 10,2 kilogramos. Bueno, y la masa que ya la calculamos, no cambia en un cuerpo, ¿sí? O sea, la masa de un cuerpo es constante. Lo que sí puede variar es el peso, porque el peso es la fuerza con la que el planeta o el satélite, si estamos en la Luna por ejemplo, atrae al cuerpo, ¿sí? Si la gravedad es más grande, la fuerza-peso va a ser más grande. En cambio, si la gravedad es menor, la fuerza-peso tiene que ser menor, ¿sí? Entonces, como segundo ítem, el problema nos pide: si esta masa se llevara a un planeta distante donde la gravedad es 2 metros por segundo al cuadrado, ¿cuál sería su peso en ese planeta? Bueno, para calcular el peso en ese planeta, ¿sí? Acá pongamos A en la primera parte, B. Para calcular el peso, sabemos que el peso es masa por gravedad, ¿sí? La masa ya la tenemos, es esta, no cambia, 10,2 kilogramos, por la aceleración de la gravedad en ese planeta, es decir, 2 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Entonces, 10,2 por 2 me da 20,4, y kilogramo por metro por segundo cuadrado justamente me da newton. O sea que el peso en ese planeta del mismo objeto es de 20,4 newtons. Ahora vamos a realizar el segundo y último ejemplo de esta clase, y dice así:
una caja de 15 kilogramos se empuja con una fuerza de 50 newtons. Si la caja gana una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado, sabiendo que existe fricción entre la caja y la superficie, resuelva. Bueno, empezamos por el A, después seguimos leyendo. Dice, realizar un esquema de fuerzas sobre la caja. Bueno, vamos a realizar un esquema. Hacemos una superficie, si dice que se empuja la caja y no habla de nada raro, la superficie es horizontal. ¿Sí? Tenemos la caja. Dice que hay fricción, existe fricción entre la caja y la superficie. ¿Sí? Entonces, esto nos indica que efectivamente hay fricción. Es una manera de graficarlo. Pero bueno, obviamente también hay que poner la fuerza de fricción, ¿no? Bueno, no nos dice hacia dónde están empujando. Así que podemos suponer que empujan tanto para la izquierda como para la derecha. Pero bueno, para mantener el criterio, supongamos que empuja hacia la derecha, así tomamos el positivo hacia la derecha, ¿sí? Entonces tengo una fuerza F de alguien que empuja. Y bueno, para realizarlas, para graficar, digamos, las otras fuerzas hay que pensar en la situación. ¿Sí? Esto lo estoy empujando hacia allá y hay rozamiento. Entonces tiene que haber una fuerza de rozamiento hacia el lado contrario. ¿Sí? Porque esta fuerza haría que la caja se mueva hacia la derecha. Entonces tiene que haber una fuerza de rozamiento hacia la izquierda. ¿Qué otra fuerza actúa sobre la caja? Bueno, obviamente, como estamos en la Tierra, ¿sí? Siempre que no aclara que están en otro planeta, estamos en la Tierra. Entonces tenemos una fuerza-peso, una fuerza gravitatoria hacia abajo, ¿sí? Y como la caja está apoyada, hay una fuerza normal hacia arriba. Bueno, ese sería el esquema de fuerzas. ¿Sí? Acá están todas las fuerzas que actúan sobre la caja. Bueno, punto B. Dice, indicar dónde se encontrarán los pares de interacción de cada fuerza. Bueno, eso tiene que ver con la tercera ley de Newton. Sabemos que toda acción tiene una reacción. Y siempre el par de interacción de cada fuerza está en el cuerpo que produce la fuerza. ¿Sí? Entonces, la fuerza-peso la produce la Tierra. O sea que el par de interacción de la fuerza-peso se encuentra en la Tierra. Después tenemos la fuerza normal y la fuerza de rozamiento. Ambas fuerzas las produce el piso, por lo tanto, el par de interacción está en el piso o en la superficie, como escribí acá. Después tenemos la fuerza F, alguien va a estar empujando. Bueno, si alguien empuja, entonces recibe una reacción hacia el lado contrario, ¿no? Pero el par de interacción va a estar en esa persona que empuja la caja, ¿sí? Entonces ahora ya tenemos los pares de interacción de las cuatro fuerzas. Y como último punto, nos pide calcular el valor de todas las fuerzas que actúan sobre la caja. Bueno, para ello hay que dividir al esquema en dos ejes. ¿Sí? Tenemos al eje Y, donde están las fuerzas verticales, y al eje X, donde tenemos las fuerzas horizontales. Bueno, vamos a empezar por el eje X. Entonces dice que la caja gana una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado. Y esa aceleración obviamente es en este eje. ¿Sí? Como alguien está empujando, bueno, la caja empieza a acelerar. Bueno, y según la segunda ley de Newton, sabemos que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Pero esta sumatoria de fuerzas la tengo que analizar en cada eje. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a la masa del objeto por la aceleración en el eje X. ¿Sí? Y lo mismo después habría que analizar para el eje Y. Pero bueno, empecemos con el eje X. ¿Qué fuerzas tenemos en el eje X? Bueno, tenemos la fuerza F, que apunta hacia el positivo, ¿sí? Siempre, bueno, para la derecha y para arriba el positivo.
Entonces la fuerza F va a estar sumando positiva, ¿sí? El signo de la izquierda sería un más. Y la fuerza de rozamiento, como apunta contrario al positivo, va restando. Esa sería la sumatoria de las fuerzas en el eje X. Bueno, esto es igual a masa por aceleración en el eje X. Y ahora vamos reemplazando, ¿no? Sabemos que la fuerza F es de 50 newtons. Sí, la fuerza con la que se empuja. Menos la fuerza de rozamiento no la conocemos. Sí, es lo que vamos a calcular haciendo este despeje. Esto va a ser igual a la masa del objeto, ¿sí? Que era de 15 kilogramos, por la aceleración en el eje X, que era de 3 metros por segundo al cuadrado. Bueno, podemos realizar esa cuenta primero. 15 por 3 me da 45 newtons. Y ahora despejo, ¿no? Podemos pasar la fuerza de rozamiento sumando y los 45 restando. Entonces me queda de esta manera. Entonces 50 menos 45 me queda 5 newtons, que va a ser la fuerza de rozamiento. ¿Sí? Bien. Esto era el punto C. Bueno, además de la fuerza de rozamiento, la fuerza F ya la conocíamos, es dato. F es igual a 50 newtons. Es dato. Y ahora me queda en calcular, porque el punto C dice calcular el valor de todas las fuerzas que actúan sobre la caja. Entonces me queda calcular la fuerza peso y la fuerza normal. Bueno, para calcular el peso conocemos una fórmula. Peso es igual a m por g. Sí, esta fórmula se sigue respetando. Bueno, sabemos que la masa del objeto es de 15 kilogramos y que la aceleración de la gravedad en la Tierra es de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Si hago la cuenta, esto me da 147 newtons. O sea que la fuerza peso es de 147 newtons. Y solo me queda calcular la fuerza normal. Pero bueno, como les había dicho antes, la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a la masa del objeto por la aceleración en el eje Y. ¿Y ahora cuál es la aceleración en este eje? Bueno, como sabemos no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo. Por lo tanto, esta aceleración tiene que ser 0. ¿Sí? Y sabemos que 0 por cualquier número, o sea, si la masa es un número, sabemos que es 15. 15 por 0 me da 0. Y bueno, veamos cuáles son las fuerzas que tengo que ir sumando. Bueno, la normal apunta hacia arriba, hacia el positivo, o sea que sería normal, menos el peso que apunta hacia abajo, ¿no? Y eso tiene que ser igual a masa por aceleración, pero sabemos que la aceleración en este eje es 0, por lo tanto, normal menos peso es 0, y si pasamos el peso sumando, me queda que la normal es igual al peso, como lo venimos analizando en las últimas clases, ¿sí? Para que esto no se vaya ni hacia abajo ni hacia arriba, la normal y el peso tienen que ser iguales. Entonces, la normal va a ser igual al peso, y el peso sabemos que es 147 newton, la normal es de 147 newtons. Y ahí tenemos el valor de las 4 fuerzas que actúan sobre la caja. Bueno, espero que se haya entendido. Ahora les dejo algunos ejercicios, saben que tienen que participar en el foro. Y toda duda, la preguntan por el foro o en la clase de Zoom. Un saludo a todos.